Muy buenas tardes. Soy doctora Liliana Moreno Astudillo, médico adscrito de imagen e intervención en mama en el Instituto Nacional de Cancerología. Antes de abordar la charla, me gustaría agradecer a la Sociedad Médica del Centro Médico Nacional Siglo XXI por la invitación a su 25 Congreso Internacional de Imagenología y 14º Curso Nacional de Imagen Vascular y Músculo Esquelético, así como Imagenología de la Mama. El día de hoy abordaremos tipos de protocolos en resonancia magnética de mama y las propuestas sobre la resonancia de mama que existe en la edición 6 del VIRATS, que aún no se encuentra vigente. Dentro de nuestra charla abordaremos los temas de indicaciones de la resonancia magnética, contraindicaciones de la resonancia magnética, tipos de protocolos actualmente que existen en resonancia magnética y los usos de cada uno de estos protocolos más frecuentes, así como finalizaremos con las propuestas que hace la sexta edición del VIRATS en resonancia magnética. Para comenzar, y no andar tanto en el tema, recordemos que la resonancia magnética es una técnica de imagen para la mama con la más alta sensibilidad para detectar cáncer de mama. Sin embargo, también existe la contraparte que habla de una especificidad no tan alta como nos gustaría. Proporciona información de las características morfológicas y además funcionales de los tejidos. Sin embargo, siempre debe de ir acompañada de una mamografía y ecografía preferencialmente previa. Esto debido a que en estas dos modalidades de imágenes morfológicas muchas veces ya tendremos bastante información y el complemento con el estudio funcional como es la resonancia magnética, como veremos más adelante, tiene indicaciones muy precisas. Para llevar a cabo una resonancia magnética debe administrarse medio de contraste paramagnético, previa valoración de adecuada función renal con tasa de filtración glomerular. No basta solamente con revisar la creatinina, ya que dependiendo del peso y altura de nuestros pacientes, así como de sus comorbilidades, pudiéramos tener una función renal deficiente y confiarnos. Siempre debe de hacerse en un equipo mínimamente de unos 5 teslas o más y debe de realizarse única y exclusivamente con una antena dedicada para dicho fin. Esto quiere decir una antena dedicada para resonancia magnética de mama. Evitemos improvisaciones con antenas que no son para este uso, ya que esto afectará gravemente el estudio. Ahora, como todo buen estudio, tiene contraindicaciones e indicaciones. Quise iniciar en este caso con las contraindicaciones, toda vez que es importante saber que desafortunadamente el campo magnético tiene limitantes y muchas de nuestras pacientes, en este caso, pudieran tener alguna de las siguientes contraindicaciones y es importante que las tomemos en cuenta, toda vez que pudiéramos poner en riesgo su integridad en el momento o poder causar dolor o lastimar más allá. Dentro de las contraindicaciones se encuentra el utilizar marcapasos cardíacos, desfibriladores cardíacos implantables, un implante coclear, clips vasculares y metálicos. Estos últimos pudieran ser contraindicaciones no absolutas de acuerdo al tipo de material del que estén realizados. Prótesis vasculares, igualmente, son contraindicaciones parciales, los stent vasculares, el dispositivo intrauterino, la T de cobre, si es una contraindicación, prótesis ortopédicas que también tengan más bien que su material no permita entrar al resonador, fragmentos de metales en el cuerpo, tales como pueden ser proyectiles de arma de fuego previamente o esquirlas de los mismos, tatuajes, estos sobre todo tatuajes que sean de dudosa procedencia, por así decirlo, ya que anteriormente las tintas tenían trazas de metales, o esos tatuajes que no se realizan en lugares adecuados para con las medidas de higiene, de salubridad, etcétera. Y los expansores con válvula metálica también es una contraindicación relativa, sin embargo, las pacientes sí reportan molestia al entrar al resonador con dicho tipo de expansores mamarios. Ahora, hay que tomarlas en cuenta y siempre la manera de saber si la paciente
cuenta con alguna de estas contraindicaciones, será el realizar un cuestionario detallado y con búsqueda intencionada de alguno de estos objetos antes de realizar el estudio de resonancia magnética. Esto quiere decir, antes de que la paciente entre a la sala, debimos de haber interrogado intencionadamente a la paciente. Ahora, sus indicaciones son muy precisas, como lo decíamos. Dentro de las indicaciones se encuentra el tamizaje en mujeres de alto riesgo, siempre alternando con mastografía y ultrasonido. Esto quiere decir que si nuestra paciente se realiza masto y ultra en este mes, a los 6 meses se recomienda hacer la resonancia magnética y 6 meses después masto y ultra y seguir 6 meses después con resonancia magnética. Una mujer de alto riesgo, recordar que es aquella mujer que tiene entre un 20 y un 25% de posibilidad de padecer cáncer de mama durante su vida y o contar con alguna mutación genética que la predispone, a un cáncer de mama, como son las mutaciones BRCA1 y 2, Petren, síndrome Linfraumeni, síndrome de Cowden, entre muchos otros. Otra de las indicaciones precisas para la resonancia magnética es la evaluación de la respuesta a quimioterapia neoadyuvante o terapia neoadyuvante. Esto es el gol estándar para realizar dicha evaluación, toda vez que tendríamos que hacer una resonancia magnética inicial, a esto quiere decir antes de que la paciente empiece a recibir su terapia neoadyuvante, idealmente una resonancia intermedia y una previamente al manejo quirúrgico. Otra de las indicaciones es el cáncer oculto de mama, en el cual es aquella patología que se presenta únicamente con adenopatías axilares, normalmente unilaterales, y que muchas veces cuentan con ya un reporte histopatológico de metástasis maligna y con algunos datos que orientan hacia mama. Debemos buscar intencionadamente con la resonancia magnética si realmente no existe ninguna lesión en el parénquima mamario que sea el tumor primario. La evaluación de la recurrencia local, siempre tomando en cuenta el tiempo adecuado para su realización. Idealmente, se sugiere que pase más de un año, ya que menos de 12 meses de realizado un procedimiento quirúrgico, de haber terminado radioterapia, la utilidad va a ser baja. Entre el año y el año y medio, la utilidad es media o todavía se considera aceptable. Lo ideal sería tener una resonancia magnética después de los 18 meses o año y medio. La evaluación de prótesis mamarias, este es el gol estándar, es la única indicación de la resonancia magnética que pudiera pasar por alto la aplicación de medio de contraste, siempre y cuando la indicación de la resonancia sea únicamente la evaluación de las prótesis mamarias y no del parénquima de mama. Toda vez que sin medio de contraste, dicho parénquima no puede ser adecuadamente evaluado. Indicaciones que algunas de las guías como el EUSOBI, el Colegio Americano de Radiología, europeo, en algunas están de acuerdo, en otras no. En general son la secreción por el pezón, el carcinoma lobulillar, dados para valorar multicentricidad, multifocalidad y bilateral, la estadificación prequirúrgica, que para algunas de estas sociedades no es válida, toda vez que no ha demostrado un incremento en la sobrevida después de la cirugía. Calcificaciones, no para valorar las calcificaciones, hay que aclararlo, sino para valorar los hallazgos subyacentes a las calcificaciones y la extensión de los mismos. Y finalmente, una muy controversial es la caracterización de lesiones no concluyentes en masto y ultra. Siempre que tengamos una caracterización no concluyente en masto y ultra, hay que tomar en cuenta qué estás esperando encontrar o cuáles son tus posibilidades diagnósticas a encontrar una vez realizada la resonancia magnética, ya que si no se hace de esta manera, es muy probable que dicho estudio nos meta en más dudas de las que nos va a sacar. Entrando en materia de los protocolos que actualmente se ocupan en la resonancia magnética, se puede hablar de 3. El protocolo multiparamétrico, que es aquel que es el más común o el más conocido, consta de imágenes ponderadas en T1, T2, en cortes axiales, sagitales, puede haber coronales y con y sin saturación grasa. Además, debe llevar como buen
protocolo multiparamétrico, una secuencia de difusión, y su base o su plus es un T1 dinámico, contrastado con saturación grasa. Esto es lo que nos va a permitir llevar a cabo una evaluación dinámica o las famosas curvas de perfusión. Además, a este tipo de protocolo multiparamétrico se le puede agregar la espectroscopía, que es como una biopsia virtual, esperando encontrar sobre todo metabolitos como es la colina, que nos hablaría de que la lesión que estamos observando se inclina a la malignidad. Además, también podemos hacer en este protocolo reconstrucciones en máxima intensidad de píxel. La resonancia magnética de mama debe tener la capacidad de ver todos los cánceres al menos de 5 milímetros o más. Por lo tanto, el espesor de la adquisición, sobre todo las que se ponderan en T1 dinámico o contrastado, no debe de ser superior a 2.5 milímetros. Esto con la finalidad de que entre corte y corte no se nos pase ninguna lesión. La evaluación morfológica requiere detalles muy finos, sobre todo en lesiones tan pequeñas como las que estamos mencionando. Por lo tanto, el tamaño de un píxel, del píxel más bien de la resonancia magnética de mama, debe de ser de 1 por 1 milímetros o menos. Y aquí estamos viendo una de las propuestas del RSNA de un protocolo multiparamétrico en el cual se realizan las secuencias que ya les comenté y después realizamos un T1 precontraste y posterior realizaremos una serie de adquisiciones postcontraste. ¿Qué ventajas podría decirse que tiene este protocolo? Bueno, es de los más conocidos o es el que más se aplica en la mayoría de los sitios. Este puede ser aplicado para todas las indicaciones que vimos previamente en la resonancia. Tiene un mayor número de médicos radiólogos con experiencia en su interpretación y lo puse entrecomillado toda vez que algunos de los protocolos que veremos más adelante se puede decir que son más sencillos de realizar su interpretación y sobre todo con un menor tiempo. Recordar que tiene indicaciones muy precisas, como ya lo vimos previamente, respuestas a tratamiento, recurrencias, entre otros. Ahora, ¿cuáles de las mayores desventajas que la resonancia magnética en general se enfrenta, sobre todo en países en desarrollo como el nuestro? La poca accesibilidad. No hay tantos resonadores en el medio ni público ni privado para que las pacientes tengan accesibilidad a dicho método y el mayor tiempo de realización. En el caso de centros de concentración, como lo es el Instituto Nacional de Cancerología, en el cual tenemos la fortuna de contar con 2 resonadores, ni siquiera así podemos tener la capacidad de atención a todas las pacientes que requirieran una resonancia magnética, y esto debido a que todas las demás patologías oncológicas se comen o ocupan la mayor parte del tiempo del resonador. Este es un ejemplo de unos calcios, una disculpa, sé que a distancia muy probablemente en la proyección MLO de mama derecha no se observan unas calcificaciones amorfas que nos llamaron la atención y vemos la representación de una reconstrucción en máxima intensidad de píxel de la misma mama derecha, en el cual vemos una gran extensión de la enfermedad. Este es un ejemplo de las indicaciones de un protocolo completo. Ahora, estas imágenes son obtenidas en el instituto y quise ejemplificar la cantidad de imágenes a interpretar y la cantidad de secuencias a obtener para un protocolo multiparamétrico de resonancia magnética. Podemos ver una secuencia en proyección sagital con medio de contraste, una proyección T2 que realza el líquido con sustracción grasa, una proyección T2 pura en la cual podemos ver morfológicamente las imágenes, una secuencia de difusión. En nuestro resonador, nuestro software, las secuencias ponderadas en T1 dinámicas con contraste se llaman Vibrant. La primera imagen es un Vibrant simple,
y posteriormente en el primero, cuarto y sexto minuto de la aplicación del medio de contraste. Podemos apreciar de la primera secuencia sin contraste Braibran a la segunda como ya hay realces de medio de contraste o lesiones que están realzando de aspecto nodular, una lesión de mayor tamaño, una espiculada más posterior, etc. Además, también se obtienen proyecciones en T2 sagitales con y sin saturación grasa, y se tiene la posibilidad de hacer sustracciones. Estas, afortunadamente, el equipo nos las proporciona y sobre estas podemos ver unas lesiones nodulares, aparentemente espiculadas. Y digo aparentemente porque necesitamos siempre comparar lo que vemos en una proyección, en una secuencia axial con la secuencia sagital para saber que realmente estemos hablando de una lesión nodular y no de realces no masa, etcétera. Este es otro ejemplo, la indicación de este estudio previamente era una paciente que ya conocíamos con múltiples lesiones, con diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, y había algunas otras zonas de reforzamiento tipo no masa en el ultrasonido o áreas hipoecoicas mal definidas, las cuales nos llamaron la atención y queríamos demostrar la multifocalidad y la multicentricidad en esta paciente. Para eso fue llevada a la resonancia magnética. En el caso siguiente, en este que estamos viendo en pantalla, la indicación era un probable cáncer oculto de mama. Vemos hacia la región axilar del lado izquierdo un conglomerado ganglionar con pérdida de la morfología, con pérdida del hilio graso. Recordar que en el T2, como no tiene una saturación grasa, el centro de estos ganglios debería de ser similar al contenido graso, lo cual no es así. Y vemos una difusión en la cual obviamente los ganglios tienen restringida el movimiento de las moléculas de agua. En la parte inferior pusimos la parte donde había un poco más de tejido. Sin embargo, nuevamente vemos la primera imagen Vibrant sin contraste y las subsecuentes no tienen un realce franco. Esto era únicamente tejido glandular. Además tenemos, como les dije, las proyecciones en T2 con saturación grasa, mama derecha, mama izquierda, y sin saturación, mama derecha y mama izquierda. Y también podemos ver las sustracciones, las cuales nos podrían orientar para ver si algo se nos pasó, ya que la sustracción lo que hace es que realza completamente lo que está captando contraste y minimiza un poco el parénquima subyacente. Estas son dos indicaciones muy socorridas, digámoslo así, de un protocolo multiparamétrico. Ahora, vamos a pasar a nuestro segundo protocolo conocido. Este es el protocolo abreviado. En este, pues una de las ventajas es la disminución de tiempos de adquisición y la posibilidad de realizar un mayor número de estudios de resonancia. Toda vez que se habla de que este protocolo abreviado se puede llevar de 10 a 15, del tiempo de 10 a 15 minutos, comparado con los 30 a 40 minutos que más o menos se lleva el protocolo multiparamétrico. La resonancia magnética abreviada para detección puede consistir sola y únicamente en una secuencia T1 precontraste más una T1 temprana posterior al contraste. Este último protocolo es de lo que más se habla con estas únicas dos secuencias. Al igual que la mamografía de detección, siempre va a haber un porcentaje de pacientes con hallazgos indeterminados o sospechosos que serán llamados a un diagnóstico completo con resonancia magnética o que podríamos con las imágenes de mastografía y ultrasonido salir de la duda. Sin embargo, si fuera necesario, se tendrá que hacer en un segundo tiempo un estudio de resonancia magnética multiparamétrico o completo. Se puede realizar aún en estos estudios un postprocesamiento para obtener imágenes en máxima intensidad de píxel y poder ayudar a la interpretación. El protocolo abreviado principalmente se perfila como una herramienta prometedora en el tamizaje o cribado del cáncer de mama de pacientes de alto riesgo. Esto basado en
lo corto que sería este protocolo y la facilidad de realizar un mayor número de estudios de cribado o tamizaje para mujeres de alto riesgo. Entonces, aquí tenemos un comparativo en el cual vemos un protocolo completo o multiparamétrico en el cual ya dijimos tenemos un T2, un T1, difusión y por lo menos o más bien siempre debemos de tener el T1 con contraste, bueno, pre y post contraste de manera dinámica. Y el abreviado que últimamente, sobre todo la doctora Kuhl, ha hecho mucha mención es únicamente realizar una secuencia axial pre-contraste y post-contraste. Sé que de momento esto para quien realiza resonancia magnética y no ha probado los protocolos abreviados es un poco complejo de aceptar a primera instancia o no te sientes confortable realizándolos, pero para esto esta es una propuesta. Sin embargo, un protocolo abreviado lo podríamos nosotros adaptar a las necesidades de cada instituto o de cada paciente, recordando que el objetivo de un protocolo abreviado es llevarlo a cabo en mujeres con alto riesgo como un tamizaje. Entonces, este es un ejemplo de lo que estaríamos viendo en un Vibrant sin contraste o un T1 sin contraste y posteriormente el protocolo abreviado habla de la obtención de una única secuencia axial con contraste. Sin embargo, como les decía, podríamos hacer adaptaciones que nos funcionen o que nos hagan sentir confortables como médicos radiólogos a la hora de interpretar estos protocolos de resonancia magnética. Este podría ser una propuesta, por lo menos tener un T2, quizás aumentar la difusión y podríamos agregar la secuencia pre y post contraste en T1 con sustracción grasa. Este es un ejemplo de un protocolo abreviado a inicios, cuando comenzamos a utilizarlo en estas pacientes de alto riesgo que sí manejamos dentro del instituto, realizábamos un T2. En realidad estas dos imágenes no son secuencias separadas, una sola secuencia nos da ambas imágenes, que es un T2 puro o en fase y un T2 que nos realza el agua. Posteriormente le agregamos una secuencia en difusión y posteriormente la precontraste, la secuencia postcontraste y finalmente sí realizamos una proyección sagital, esto con la finalidad de que si encontramos una lesión la podamos ir más fácil a buscar en un second look. Y finalmente dentro de los protocolos tendremos al protocolo ultra rápido o ultra fast. En este protocolo, las imágenes mamarias de resonancia magnética ultrarrápidas se van a basar en la entrada temprana de material de contraste a una lesión. Y esto, a su vez, lo basan en que las neoplasias malignas captan contraste antes y más rápido que las lesiones benignas, debido a la angiogénesis que estas lesiones presentan. Las lesiones benignas, se comenta, que realzan más tardíamente, aproximadamente entre 15 a 25 segundos después de que realza una lesión maligna o de sospecha. Ahora, como les comentaba, en consecuencia, la primera lesión que realza va a ser la más sospechosa. Vamos a ver algunos ejemplos a continuación. Esta es una gráfica que sacamos de la RCNA, del Colegio Americano de Radiología, en el cual ejemplifica lo que acabamos de mencionar. Una lesión maligna va a realzar mucho más rápido que una lesión benigna. Esto se basa, o más bien, esto lo ejemplifica en la siguiente gráfica. En la gráfica podemos ver dos curvas, una roja y una verde. La curva roja es para una lesión maligna, que ya es un diagnóstico de carcinoma ductal infiltrante, visto como una lesión nodular irregular con un realce intenso en el tercio posterior de esta mama. Y la curva verde habla de una lesión benigna, en la cual es un nódulo circunscrito con un realce homogéneo aparentemente. Y además, en la gráfica aparece una flechita azul en donde nos dice que se encuentra la aorta.
¿Qué es lo que hace un protocolo ultra rápido? Bueno, se inyecta material de contraste sensando a la aorta y en el momento que el material de contraste llega a la aorta, se grafica si alguna de las lesiones en mama o algo de las lesiones de mama realza. Como podemos ver en la curva roja, de cuando el contraste llegó a la aorta, que es aproximadamente a los 25 segundos en este caso, 8 segundos después, o sea, al segundo 33, la lesión maligna comienza a tener un despegue importante con una pendiente pronunciada, la cual continúa y continúa, versus una lesión benigna que habla de que en el segundo 25, cuando llegó el medio de contraste a la aorta, tardó 17 segundos para empezar a tener una captación del medio de contraste con una pendiente que no tiene, o más bien que no es tan pronunciada como en una lesión maligna y que se tiende a hacerse meseta. En estos ejemplos se basa el protocolo ultra rápido de la resonancia magnética. Este es un ejemplo de una adquisición ultra rápida en la cual sí se ve una lesión nodular en la mama derecha, en el tercio medio de los cuadrantes al menos externos. Una vez que se realizó el protocolo, porque se grafica posteriormente o se hace el postprocesamiento, no es algo automático, en el cual se pone en el sitio de interés y obtenemos una curva parecida a esto, en donde hay tiempo y percentiles de captación de medio de contraste. En este caso, la captación empezó al segundo 34 aproximadamente y inició un ascenso con una pendiente muy, muy, muy pronunciada y posteriormente continúa subiendo ya con algunos, después de los 60 segundos, algunas variaciones. Son las imágenes que una resonancia magnética de mama ultra rápida se obtiene. Vemos prácticamente entre 13 a 21 imágenes parecidas a lo que estamos viendo en pantalla en un lapso de obtención de aproximadamente 60 segundos, esto quiere decir de 1 minuto. Va a censar, como les decía, la llegada del medio de contraste a la aorta en el segundo 0 y secuencialmente, como van pasando los segundos, aquí vamos de 5 en 5, van apareciendo algunas lesiones en este ejemplo. Con una flechita bien rellena, vemos una lesión nodular con bastante captación de contraste en la mama derecha y en la mama izquierda vemos otra imagen nodular que digamos que la captación de medio de contraste fue más paulatina, versus la lesión de la mama contralateral. Teniendo estas imágenes, se obtienen lo que ya les mencioné previamente, las curvas, se miden y podríamos llegar a determinar que la lesión de la mama derecha es muy probablemente maligna versus la lesión del lado contralateral. Y esto solamente hablando de la captación del medio de contraste, toda vez que es muy probable que también nos llame la atención la lesión del lado izquierdo, dado que tiene una captación heterogénea y sus bordes son un tanto irregulares. Ok. Ahora, esta es la misma, el mismo ejemplo de la lesión que estábamos viendo en esta pantalla. Vamos a lo del lado derecho, sabemos que fue un cáncer. Lo que nos está llamando la atención ahora es esta lesión. Aquí tenemos una comparación de cómo se ve la imagen obtenida con un protocolo de Vibrant, digámoslo así, puede ser sobre todo de un protocolo multiparamétrico versus la imagen que obtenemos de un ultra rápido. Si se dan cuenta, la definición sí decae en un ultra rápido versus un protocolo completo, digámoslo así. Sin embargo, sí nos permite ver las características de la lesión. Es un nódulo irregular con una captación heterogénea. Y pues esta es una lesión, esta es una secuencia más bien es una reconstrucción multiparamétrica a partir de la ultra rápida en una proyección sagital. Y vemos parte de lo que ya estábamos hablando.
Sin embargo, algo que nos debería de llamar la atención de este nódulo es que las zonas heterogéneas o que faltan o faltantes de contraste son de un realce similar a la grasa o al tejido graso. Y aquí quiero hacer hincapié en la importancia de tener estudios de ultrasonido y mastografía previos a someter a una paciente únicamente a un estudio funcional como es la resonancia magnética, ya que al ver la mastografía de esta paciente sabemos que ella tiene una calcificación grosera o gruesa, redondeada, en relación con un antecedente quirúrgico y necrosis grasa. Entonces, recordar que la parte funcional de estos estudios es primordial, pero no dejemos jamás de lado ni los hagamos sin tener los estudios iniciales, mastografía y muy probablemente un ultrasonido. Este es otro ejemplo de resonancia ultrarrápida y aquí también hacen hincapié en ver cómo secuencialmente se capta el medio de contraste, llega a la aorta, cavidades cardíacas, aún no llega a la mama, como se podrán dar cuenta. A los 5 segundos comienzan a llenarse los vasos o la vasculatura de la mama y vemos una imagen nodular, redonda, circunscrita, que va captando medio de contraste y que captó muy inicialmente. Si nos dicen que las lesiones malignas son de las primeras que captan, esta lesión nos causa sospecha. Sin embargo, recordemos que hay algunas lesiones, como lo son los ganglios intramamarios, que van a tener una captación rápida, muy similar a una lesión de sospecha debido a su hilio graso. Y volvamos a las imágenes. Tenemos al segundo 18 una leve captación de aspecto tipo nomasa en el tercio medio de la mama derecha que va captando hacia los 60 segundos o se va llenando aún más. En este caso, está ejemplificando una serie de calcificaciones vasculares una serie de calcificaciones, algunas redondas y otras de mucha más baja densidad, que cuando las estudiamos y ecográficamente se pudieran ver, mencionaba que pudieran corresponder con con calcificaciones benignas o cambios por adenosis a ese nivel, porque la paciente se fue llevada a un estudio histopatológico. Entonces, el ejemplo se basa más en recordar que hay algunas lesiones, que no son lesiones, algunas estructuras propias del cuerpo como los ganglios, y en este caso un ganglio intramamario, que también captará muy rápidamente debido a su morfología habitual. Entonces, hay ahora algunas propuestas de combinar el protocolo multiparamétrico con el protocolo ultra rápido, dadas las ventajas de la interpretación del rápido y posteriormente analizar el resto del protocolo. Y esta es la propuesta que se hace, hacer el T2, la difusión, las secuencias sagitales, axiales y coronales, posteriormente hacer un T1 con sustracción grasa precontraste, inyectar el medio de contraste obteniendo la resonancia ultra rápida o ultra fast que se llevará 60 segundos y posteriormente continuar obteniendo las secuencias dinámicas al minuto o minuto y medio máximo y después cada minuto o 60 segundos dependiendo del protocolo que ustedes ocupen para poder ocupar y, como les decía, analizar primero la ultra fast o la ultra rápida, darnos un panorama y posteriormente analizar las lesiones que probablemente encontremos en la resonancia ultrarrápida en la multiparamétrica, ya con una difusión, ya con una máxima intensidad y con curvas de perfusión. En resumen, existen actualmente 3 protocolos de resonancia magnética bien establecidos y para todos ellos hay ventajas, desventajas, fans y no fans. Dentro de las ventajas y desventajas e indicaciones para el multiparamétrico está indicado en todas las indicaciones que tiene la resonancia magnética. Tiene una duración aproximada entre 30 a 45 minutos. El protocolo abreviado está dirigido principalmente al tamizaje de alto riesgo e intermedio cuando lo requiera y su duración es aproximada desde 5 hasta 15 minutos. Y el ultra rápido está dirigido a tamizaje
y discriminar entre benigno y maligno. Quizás en aquellas pacientes con esas dudas mastoecográficas y que quieres nada más la certeza de quizás biopsiar o no biopsiar con un elemento funcional, pudiera funcionar el ultra rápido. Y pues su obtención es de aproximadamente 3 minutos. Estos tiempos que coloco aquí son desde que la paciente ya está dentro del resonador, se inyecta el medio de contraste, etcétera, porque realmente, si recordamos, el ultra rápido dura solamente, o la obtención, 1 minuto. Tanto el multiparamétrico como el abreviado lo podríamos realizar ya en un resonador que tengamos con la antena dedicada para mama, etcétera. Sin embargo, el protocolo ultra rápido sí requiere de un software más que la empresa, de acuerdo a cada una de las marcas de los resonadores, coloque dentro de dicho magneto para que podamos obtener este protocolo. Entonces, esa es una limitante para poderlo trabajar más fácilmente. En cuanto a protocolos, terminaríamos en esta parte y vamos a pasar ahora a las propuestas que se realizan en la sexta edición del BIRATS, recordando que esta aún no se publica y por lo tanto no se encuentra vigente y deberíamos de no usarla hasta que sea como tal vigente, porque todas estas todavía son propuestas. Sin embargo, es interesante irlas conociendo porque ya tiene mucho tiempo que nos vienen advirtiendo la salida de la sexta edición de BIRATS. Dentro de las propuestas para resonancia magnética se encuentra la subclasificación de BIRATS 4, el retiro del término foco, la importancia del T2, los ganglios y dar un BIRATS simultáneo en una misma mama. No me voy a detener tanto en la categorización BIRATS, todos ustedes son expertos, me queda muy claro ya en esta clasificación. Sabemos que hay 6 categorías y nos vamos a centrar en el BIRATS 4. El BIRATS 4 para resonancia no se subdividía hasta la quinta edición y tenía un rango de probabilidad de carcinoma o un valor predictivo positivo desde los 2 hasta el 94%. Esto significa un rango impresionantemente grande. Por lo tanto, muchas de las lesiones vistas en resonancia magnética caían en un BIRATS 4 y ahí teníamos que tomar la decisión de si realmente era imperente realizar una biopsia, si lo que nos estaban diciendo podría tener una traducción mastoecográfica que ameritara quizás un BIRATS 3, y esto basado en la especificidad baja de la resonancia magnética. Su alta sensibilidad es magnífica, sin embargo, la baja especificidad debido a que muchas lesiones malignas captan contraste, pero también muchas lesiones benignas también tienen captación de contraste, y es ahí en donde hay un empalme que muchas biopsias se llevaban a cabo y se habló de biopsias innecesarias debido a la resonancia, etcétera. Dentro de lo que cae dentro de la categoría BIRATS 4 en una resonancia son los realces tipo no-masa, en empedrado, lineales, segmentarios, etcétera. Nódulos irregulares con un realce heterogéneo o anular, aguas con el realce anular, porque algunas lesiones benignas simulan un pseudo realce anular. Los focos que representan alguna característica morfológica o cinética sospechosa y debido a su poco tamaño son difíciles de valorar, o todo nuevo foco que se presente de entre un estudio a otro con característica sospechosa, o lesiones con curvas cinéticas tipo 2 o 3, más obviamente una morfología sospechosa. Y aquí ejemplificamos algunas de las indicaciones de un BIRATS 4 o algunas lesiones que caen en un BIRATS 4 por resonancia. Vemos un realce tipo no masa lineal con vértice lineal que viaja hacia el pezón. Vemos en la otra imagen múltiples zonas de realce tipo no masa irregulares, focales, con tendencia a realizar también un viaje segmentario. Vemos la traducción ecográfica de estas lesiones, no es tan franca, son zonas hipoecoicas mal definidas que no tienen bordes y que pudieran categorizarse en la propuesta del nuevo BIRATS como lesiones ecográficas tipo no masa. Otra imagen muy parecida a las anteriores de menor tamaño. Este es otro ejemplo, vemos realces en la mama derecha
y un tanto nodulares, un tanto irregulares, pero la mama izquierda tiene un realce anular hacia el cuadrante inferior en la región central y algunos otros realces nodulares irregulares en el resto de la mama. La paciente contaba con múltiples ductos ocupados y su diagnóstico fue una papilomatosis extensa de la mama. Esta paciente tiene un realce asimétrico de la región periareolar del lado izquierdo versus la del lado derecho, con un engrosamiento dérmico y captación a nivel de la piel. En otro corte vemos estos realces retroareolares, tipo nomasa, irregulares, multifocales. Ecográficamente veíamos un engrosamiento dérmico de la lesión, de la región areolar y periareolar, así como del pezón, y un tanto más distal veíamos hacia radio 9 una lesión hipoecoica irregular con atenuación sónica posterior de difícil definición de sus bordes, que como les mencioné pudiera caer en aquellas lesiones tipo no masa referidas en las propuestas del BIRAT-6 ecográfico. Y finalmente tenemos otro ejemplo de un nódulo circunscrito, con captación heterogénea, pero pareciera tener septos internos. Esto de entrada probablemente nos orientaría más a la benignidad, por lo que hemos visto, que a la malignidad. Sin embargo, lo que hizo la diferencia es la clínica de la paciente. Esta paciente es una mujer joven con la aparición de este nódulo reciente, menor a 2 meses, y con un crecimiento bastante significativo. O sea, está creciendo rápido, se llevó a biopsia y esto era una lesión bifásica, muy probablemente un tumor filodes, se excinde y queda como un tumor filodes de bajo grado. La propuesta entonces de la edición 6 del BIRATS es subclasificar en 4A, 4B y 4C, al igual que ya lo hacemos en mastografía y ultrasonido, la resonancia magnética. Y esto debido a que los valores predictivos positivos en mastografía versus los que vamos a manejar en resonancia sí tienen una variación. El BIRATS 4A tiene una propuesta de un valor predictivo positivo de 2.5, el 4B tendrá un valor predictivo positivo, aproximado de 30% y un BIRATS 4C tendrá un valor predictivo por arriba del 80%. Veamos cómo los porcentajes que manejamos para ultra y reso son variables. ¿Qué beneficios se espera con esta subclasificación? Ser comparados con la subclasificación BIRATS 4 para masto y ultra, poder auditar los reportes histopatológicos, esto quiere decir lo que ya hacemos. Si damos un BIRATS 4A y mi reporte es benigno, estoy de acuerdo con ello. Pero si doy un 4C y mi reporte es benigno, estaríamos ante una no concordancia radiopatológica. También se lleva a cabo una mayor certeza diagnóstica cuando mandas a biopsiar algo por reso, estás inclinándote hacia es muy probablemente benigno o si es realmente muy probablemente maligno. Y pues incrementar la credibilidad de nuestro método, como les comenté, se había perdido un tanto la credibilidad en el 4 por resonancia, toda vez que muchas lesiones benignas podían caer en esta categoría sin ser necesario. Ahora, la segunda propuesta es retirar el término foco de la terminología de resonancia para los descriptores BIRATS y clasificarlo ya como un nódulo o un realce no masa focal. Esto lo basan en que los resonadores más actuales ya tienen un espectro del campo de visión mucho menor píxel, los cortes se pueden obtener hasta cada milímetro y podríamos ya no hablar de focos, sino de nódulos o realces no masa. Y con esto llevar a una categorización BIRATS apropiada y bajar lo que decíamos que todo foco debe ser sospechoso y quizás un BIRATS 4 y ser llevado a biopsia. El T2 como descriptor ya lo usábamos. De hecho, el T2 es aquella secuencia en la que vamos a revisar cualquier hallazgo que haya realzado o que haya captado medio de contraste, cómo se ve en T2 morfológicamente, nos permite hacer una mejor caracterización, etcétera. Hablar de hiperintenso, de oval, de circunscrito, o sea, toda la descripción morfológica es mejor llevada en T2. Y recordar que no todo lo hiperintenso en T2 es benigno. La mayoría de las veces sí, pero recordar que hay neoplasias malignas como carcinoma mucinoso que pueden tener una morfología oval o circunscrita y ser hiperintensos en un T2.
Y una de las propuestas es hablar más en específico de la localización de los ganglios, si son axilares, si son intramamarios. La resonancia nos permite valorar la cadena mamaria interna y describirlos. Además, nos obliga a hacer o propone obligarnos a hacer la descripción de si los ganglios axilares se encuentran en el nivel 1, 2 o 3, recordando que el nivel 1 es lateral al músculo pectoral menor, el nivel 2 es posterior al músculo pectoral menor, y el nivel 3 se encuentra lateral interno al músculo pectoral menor. Nos habla de lo que, o nos hace énfasis en hablar de lo normal y anormal. Recordar que en los ganglios no se puede ocupar ni espectroscopía, ni curvas de perfusión, ni difusión, toda vez que son similares debido a su hilio a las características de una lesión maligna. Entonces vamos a hablar de asimetrías en comparación con lateral, o sea, contralateral, perdón. Si en una mama vemos unos ganglios con pérdida de la morfología y en la otra no, en la otra axila no, esto aumentará la sospecha. Y hablar morfológicamente de si son redondeados o si ya tienen pérdida del hilio graso, etcétera. Y finalmente, la última propuesta es dar un BIRATS alterno a una mama o a una misma mama, o sea, BIRATS únicamente 6 de una mama que ya sabemos que tiene lesión versus dar también BIRATS 4 o 5 si es que existen lesión o lesiones mayores o iguales a 1 o 2 centímetros adicionales al tumor primario. Si la extensión de la enfermedad es mayor o igual a 1 o 2 centímetros y si cambiara significativamente el manejo clínico. Yo me atrevería a decir que esto ya lo realizamos. Podemos ver una paciente en un BIRATS 6 que nos la mandan para estadificarla o para valorar la extensión de la enfermedad y muchas veces si vemos una lesión distante en otro cuadrante o que nos hablaría de multifocalidad o multicentricidad, realizaremos muy probablemente una clasificación 4 y 5 y la llevaremos a biopsia, aunque actualmente se consigna únicamente el BIRATS de mayor valor, que en este caso sería el BIRATS 6 porque la paciente ya cuenta con un reporte histopatológico de carcinoma. En resumen, hay 3 tipos de protocolos de resonancia magnética y cada uno cuenta con indicaciones. Ninguno es superior a otro, todos debido a sus indicaciones y a su accesibilidad nos podríamos adaptar y nos puede dar y funcionar perfectamente. La mayoría de los protocolos se basa en aumentar la accesibilidad, disminuir el tiempo de adquisición y disminuir el tiempo de interpretación, haciendo esto mayormente accesible a las pacientes. Sin embargo, mientras no tengamos un número de resonadores suficiente, esto se va a ver limitado, al menos en países como el nuestro. Y dentro de las propuestas de la 6ª edición del BIRATS, que repito, aún no se encuentran vigentes, está la subclasificación del BIRATS 4 en A, B y C, el retiro del término foco, darle más énfasis al T2 como un descriptor, a valorar los ganglios más específicamente y valorar dar 2 categorías en una misma mama cuando lo amerite, las lesiones subyacentes y o la extensión de la enfermedad que puede cambiar el manejo quirúrgico. La bibliografía sobre la que está basada la charla y no me quedan más que agradecer nuevamente por su atención, esperando que nos vuelvan a invitar el siguiente año, deseando, estamos en enero aún, aunque está por terminar el mes, que sea un año lleno de cosas maravillosas para ustedes. Muchísimas gracias, se encuentra mi contacto para cualquier duda o aclaración.